Bueno, por favor abra su Biblia en el libro de Romanos. Versículo 10. Si alguno no sabe, está por primera vez, o no entiende, o se está por exponer a algo que nunca vio, quiero primero hacer una introducción. ¿Qué hacemos acá nosotros? Nosotros tenemos una manera de predicar la Biblia distinta a la gran mayoría de lo que se conoce en nuestra ciudad o nuestro mundo evangélico, nuestra cultura evangélica. Nosotros predicamos expositivamente. ¿Qué significa eso? Que agarramos la Biblia, un capítulo de la Biblia, y estudiamos y predicamos toda la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y nosotros extraemos el tema del texto, no es algo que a nosotros nos viene por revelación, no es algo que a nosotros nos viene como una luz. Nosotros tenemos una luz y ahí empezamos y tratamos de agarrar los textos que se nos vienen a la mente y tratamos de acomodarlo a nuestra idea. No es eso lo que hacemos aquí. Aquí nosotros vemos lo que dice el texto, tratamos de estudiarlo, ver lo que dice y tratamos de ver cómo esto nos habla del Señor y qué debe ocurrir en nuestra vida después de entender lo que el Señor dice. Eso es solamente lo que hacemos aquí. Así que antes de que usted se pueda abrir su Biblia, quiero que por favor tome el tiempo. Si alguno trajo algún apunte, algo, por favor anote todo, porque si hay algo que no entiende, ¿qué hacemos? Venimos los miércoles y los miércoles hay otra persona que expone el mismo texto, para que vean que no es que a mí se me ocurrió, sino que viene otra persona y predica el mismo texto. Y muchas veces nos pasa de que las personas que vienen el miércoles tienen otra perspectiva, pero siempre es la misma y es siempre Dios el que está hablando. Entonces, ¿qué pasa? Eliminamos todo ese tipo de prejuicios o vicios que hay en la predicación. Porque muchas veces decimos, no, estaba tocando este tema porque claro, él sabe, se enteró, alguien le fue con el chisme. Bueno, eso no pasa aquí, o por lo menos no queremos que pase. Lo que hacemos aquí es decimos lo que el Señor dice. Su palabra no vuelve vacía y queremos que nos cambie. Así que si ese es su interés, si usted quiere que el Señor le hable hoy, bueno, oremos en este momento que el Señor abra nuestros oídos espirituales y aboquémonos a escuchar lo que el Señor tiene para decir. ¿Qué le parece? ¿Amén? Poco amén, hermano. Vamos a ver. ¿Qué le parece? Amén. Ahora sí, ahora está. Perfecto. Bueno, oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Porque tu palabra no vuelve vacía. Señor, el tema de hoy es un tema crucial, central para nosotros, para la iglesia, para el mundo. Ayúdanos, Señor, a creerlo, a verlo con la preponderancia y con la importancia que tiene y a vivirlo en el poder de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Romanos 10, del versículo 1 al versículo 13. Lo leemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá
por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí nuestro texto. Por favor, quiero que remarque en su Biblia, si tiene para marcar, las primeras 4 palabras que van a determinar de todo lo que vamos a hablar. La primera palabra es anhelo. La segunda palabra es oración. La tercera palabra es testimonio. La cuarta palabra es ignorando. El tema de esta porción de la Escritura es muy evidente y es muy fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque se encuentra al principio de lo que venimos leyendo. ¿Cuál es el tema central de lo que estamos hablando o de lo que Pablo está hablando en Romanos capítulo 10, del versículo 1 al 13? La salvación. Salvación de los hombres. El tema es muy claro, está ahí. Toda la epístola de Romanos está centrada en la salvación. La carta más profunda del apóstol Pablo, su compendio teológico, la carta de presentación y, por decirlo de alguna manera, la garantía escrita de que él es un verdadero apóstol de Jesucristo, tiene como tema central la salvación. Romanos 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y toda la carta de Pablo está enfocada en la salvación. El apóstol verdadero habla una y otra vez de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación debe ser un tema central en nuestras congregaciones y en nuestras vidas. Es más, no debe ser un tema, debe ser el tema. El apóstol habla de salvación una y otra y otra y otra vez. Martín Lutero decía: cada semana predico la justificación por fe, la salvación, a mi pueblo, porque cada semana se lo olvidan. El Evangelio debe ser central en la iglesia, pero debe ser central en nuestras vidas. Si no lo es, si el Evangelio no es central en la iglesia y en nuestras vidas, algo más va a tomar el centro en la iglesia y en nuestras vidas. Cuando estábamos construyendo este salón, por la gracia del Señor, había personas que estaban abocados a la parte de la construcción y eran jóvenes. Y bueno, no sabían para qué era el salón. Entonces, uno de esos jóvenes, cuando me ve subir a mí, me pregunta: ¿qué van a hacer? Esto va a ser un templo, una iglesia. Ah, wow, ¿en serio? Sí, qué bueno. ¿Cuándo es la reunión de jóvenes? Me preguntaba. Y yo le preguntaba: ¿qué entendés vos por reunión de jóvenes? ¿Qué hacen en la reunión de jóvenes donde vos vas? Y nos reunimos
y contamos cosas y cantamos y bueno, y después no mucho más. Entonces yo le dije, mira, nosotros no tenemos tiempo para reunirnos a perder el tiempo. Me quedo mirando. Todo el tiempo que tenemos lo usamos para el Evangelio. Conocerlo, ofrecerlo, obedecerlo y vivirlo. No tenemos tiempo para reunirnos a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la levadura que fue guardada en la masa hasta que todo fue leudado. El Evangelio no puede ser ocultado, disimulado. A veces pensamos que el Evangelio es como esas personas que se pusieron de novio con una persona que le da vergüenza o que le parece que a su grupo no le va a gustar. Entonces decimos, ¿y qué tal es tu novio? Es buenito. Pero en realidad es como que nos avergüenza y no lo queremos presentar. El Evangelio no es así. No podemos disimular el Evangelio. Venimos y disfrazamos la reunión de activismo de cosas que son entretenidas y a lo último, muy tímidamente, hacemos pasar un par de textos allá en el fondo. Decimos, ahí pasó el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es la levadura que fue guardada en la masa y lo leudó todo, lo llenó todo. No puede ser ocultado, no puede ser disimulado, no puede ser enmarcado, no puede ser encerrado o controlado. El Evangelio empieza muy pequeñamente, como algo muy pequeño, pero prontamente empieza a invadirlo y a tomar posesión de todo lo que está a su alcance. El Evangelio es como Isabela. Isabela es mi hija. Cuando yo la vi por primera vez, era un porotito que hacía tucu, 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 tucu. Y todos estábamos felices. Jemima decía, ahí está mi hermanita. Lilian decía, ay, qué lindo, estaba todo bien. Y nosotros estábamos felices. A los 3 meses, Isabela empezó a crecer. A los 5 creció más. A los 7 ya pateaba mucho. Había afectado el humor de mamá. Había afectado todo en la casa. Ya empezó a tener un espacio en la habitación donde antes no había nada. Ahora ya había un lugar para Isabela. Ya estaba todo preparado para ella. Todo ese tipo de la economía empezó a virar. Ya no eran todas ropas para la bebé, sino para la hermana, sino que ahora es para la bebé. Empezaron a cambiar las cosas. Y cuando nació, qué hermosa era. Nosotros la miramos, ay, qué linda. Ay, pero esa noche cuando nos dieron, lloró y lloró toda la noche. Y esa noche que era nuestra, ya no fue nuestra, fue de ella. Empezó a tomar la noche, empezó a tomar el día, empezó a tomar el lugar. Y cuando ahora ya es más grande, se va a la habitación y toma los juguetes de su hermana y dice, esto es mío, todo es de ella. Así es el Evangelio. Llega a nosotros como algo que se ofrece muy cortésmente, muy amigablemente, pero cuando lo aceptamos nos toma por completo. Se apodera de nosotros. Así es el Evangelio, así es la salvación. Es primordial, es lo más importante. El tema de la salvación de los hombres, las buenas nuevas de Jesucristo. Este Evangelio, esta salvación tomó la vida de Pablo. Totalmente, absolutamente, completamente.
¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que la salvación, el Evangelio, tomó posesión y empezó a controlar totalmente la vida de Pablo? Por estas 4 palabras que remarcamos. Pablo dice tenía anhelo, oraba, daba testimonio y además se enfrentaba a la ignorancia. La pasión de Pablo estaba manifestada en claras evidencias. El Evangelio se manifestaba por lo que él sentía, por lo que oraba, por el testimonio que daba y por la reacción que tenía ante aquellos que lo rechazaban. El Evangelio tomaba el control de todo en su vida. Pablo decía, por primero, anhelaba. Mi anhelo es, decía Pablo. Mi anhelo es. ¿Qué significa anhelar? Es desear profundamente, de todo corazón, la salvación de los de su nación. ¿Saben? Estos que Pablo tenía en el corazón y tenía un deseo profundo de que se salven, eran los mismos que lo perseguían de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y de nación en nación para matarlo. Pero él deseaba que estos que lo veían como un enemigo, él deseaba que se conviertan. Ahora tenemos que hacernos la pregunta. ¿Deseamos que se conviertan nuestros amigos? ¿Sí? ¿Lo deseamos? ¿Deseamos que se conviertan nuestros vecinos? ¿Deseamos que se conviertan nuestros familiares? ¿Deseamos que se convierta nuestra nación? ¿Deseamos que se conviertan nuestros enemigos? ¿Qué deseos tenemos con respecto a la salvación fuera de nosotros mismos? Spurgeon tenía una frase que definía cómo el anhelo del corazón revela quién es un cristiano y quién no. Él decía esto: si no te interesa la salvación de los demás, es porque tú mismo no eres salvo. Tenlo por seguro. No se andaba con muchas vueltas el pastor Spurgeon, ¿no? Pero Pablo no se quedaba solamente con un deseo, porque muchos tenemos este deseo. Pero con esto no alcanza. Pablo decía, tengo un deseo, pero además oro. Es mi oración constante. La evidencia de que el Evangelio tomó el control de su vida es que Pablo se abocaba y tenía una vida profunda de oración. Pablo no solamente deseaba, sino que además oraba por ello. Debemos orar por salvación. Pablo una y otra vez pedía a la iglesia y decía, oren por mí para que me sea dada palabra para poder predicar el Evangelio con valor. La iglesia reunida en Hechos, después de haber sido perseguida, se reúne para pedir al Señor que le dé de nuevo para predicar la salvación. Nosotros oramos por la salvación de nuestros prójimos. Oramos por la salvación de nuestros familiares. Oramos por la salvación de los de nuestra nación. Oramos por la salvación de nuestros enemigos. Nos animamos a orar por aquellos a los cuales le presentamos el Evangelio, pero nos siguen rechazando. Y acá quiero hacer una pregunta. En nuestra lista de oración, porque supongo que tenemos una lista de oración, y si no está escrita la tenemos en la mente, y ya vamos preparados porque decimos, tengo que orar por esto, y ya tenemos esa lista. En esa lista de oración, ¿qué lugar ocupa la salvación? ¿Qué puesto ocupa la salvación? El Evangelio.
que el Evangelio alcance a todas las naciones. ¿En dónde está en nuestra lista de oración los pedidos para que los inconversos conozcan a Cristo? Bueno, Pablo anhelaba y Pablo oraba, pero ¿saben? No alcanza con desear y orar. No alcanza. Pablo decía, yo doy testimonio que los de nuestra nación tienen celo. Pablo había ido a predicarles y les había testificado. Pablo les había dado el testimonio. El predicar el Evangelio no es una opción para el cristiano. A veces creemos que predicar el Evangelio es solamente una tarea a la cual el Señor llamó a ciertos hombres. Pero eso no es así. Todos y cada uno de los que han sido salvos por el Señor tienen una orden directa y explícita en la gran comisión de que deben ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No es una opción, no es si siento, no es si tengo ganas. Es una orden. Es una orden. Cuando yo me convertí, había terminado quinto año, y un amigo con el cual yo pecaba todo lo que podía, se había enterado de que yo me había convertido. Y vino a ver qué era eso que me había pasado. Así que llegó a mi casa y no sabía cómo hablarme, ¿no? Me miraba y decía, che, estás raro vos, ¿eh? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés que hacer esta noche? No, estoy acá en casa, no voy a salir. No, pero mirá que te invito yo, ¿eh? No quiero. Pero no quiero. Me dice, ¿es verdad al final que te hiciste cristiano? Sí. Me dice, yo toda la vida fui evangélico. Yo lo miré y le dije, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca me hablaste de Cristo? ¿Por qué te callaste tanto tiempo? Yo necesitaba a ese Jesús y nunca me lo dijiste. Él agachó la cabeza y se fue. Un cristiano que no testifica está testificando que no es cristiano. Por lo menos no es uno verdadero. Y en el mejor de los casos es un cristiano carnal y desobediente. Así que tenemos anhelo, tenemos oración, testificamos. Pero dice Pablo, ellos ignorando, rechazaron el mensaje. Pablo les había predicado el Evangelio y se encontró con gente que era celosa, gente fanática, pero no tenía conocimiento, gente que ignoró su mensaje. Pero ¿saben qué? Pablo no dijo, bueno, ya está, pobre gente ignorante, que el Señor los consuma en su ira y que mueran achicharrados ahí. No. Pablo trató de entender cuál era el error en el que ellos estaban. Y buscó en la palabra de Dios herramientas para refutar el fundamento, el argumento que llevaba a estas personas lejos de Dios. Pablo decía, estas personas ignoran. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Bueno, como ellos ignoran, yo voy a buscar en la palabra y le voy a mostrar qué es lo que ignoran. ¿Sabe? A mí me pasa que a veces pensamos, decimos, bueno, tengo el deseo, he orado, le he testificado, me rechazó y decimos, bueno, ya está, terminó.
Decimos, bueno, listo, su sangre sea sobre su cabeza, ya está. No es así. El verdadero misionero va, estudia el argumento con el que le rechaza, busca en la palabra y va a derribar ese argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Hace poco me escribió una hermana, ¿no? Me dice, pastor, me llamó una mujer por teléfono y dice que quiere hablar de Dios conmigo. Y yo dije, bueno. Y le digo, fíjate, porque seguro debe ser testigo de Jehová, que no pueden golpear la puerta ahora, así que están llamando por teléfono. Era así. Y me dice, pero yo quiero hablarle del Señor. ¿Y qué le digo, pastor? Ahí está. Le digo, agarra tu Biblia y háblale de la divinidad de Cristo. Y esta persona empezó a manifestar que empezó a chocar con el argumento. Le dijo, bueno, ya no quiero hablar más con vos. Ahora la persona que parecía un pollito mojado empezó a ser el atacante. ¿Por qué? Porque tenía argumentos. Porque fue la palabra y la palabra no puede ser refutada. Y a veces nosotros decimos, bueno, no, mira, él es mormón, así que ya está. No. Tenemos que ir ahí y mostrarle, ese libro está equivocado, eso no es la verdad. Y tenemos que destruir sus argumentos. Eso es el Evangelio. Así es que se predica el Evangelio. Pero la gente muchas veces se fanatiza, están cegados. ¿Saben qué es un fanático? ¿Saben qué es una persona celosa? Un fanático es alguien que pierde de vista hacia dónde se dirige, pero redobla el esfuerzo para llegar ahí. No sabe hacia dónde va, pero se esfuerza igual para llegar. Está celoso, lleno de celo por algo que no conoce ni entiende, pero está celoso igual. Así que tenemos que tener paciencia con esas personas, misericordia con esas personas y estar dispuestos a enseñarles y a refutar el error. Y esa es la parte que más cuesta. Dios desea que sus hijos sean personas celosas, pero con un celo genuino. Que sean apasionados, pero de la verdad. Ahora, ¿cómo podemos saber si nosotros estamos celosos y apasionados por la verdad? Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Es el Evangelio el tema central de nuestras vidas? ¿Es el deseo profundo de nuestro corazón que otros se salven? ¿Es el motivo central de nuestra oración? ¿Testificamos de Cristo? Y esta última, que creo que es muy relevante. ¿Nos preparamos para dar una respuesta certera a las personas que están cerradas en su error? ¿Sabe que eso tampoco es una opción? Usted no puede decir, no, ya está. Yo ya creo, ya le testifiqué, ya está. No. Usted se tiene que preparar. Usted tiene que crecer en el conocimiento de Dios. No es una opción. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor, y todos somos siervos del Señor, todos aquí, los que creen en Cristo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, apto para mostrar, acá está tu error, esto no es lo que dice la Biblia. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Ven la tarea del Evangelio? No termina en solo testificar. Debemos estar
preparados para ser mansos y corregir a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Toda la obra es de Dios, a través de personas obedientes, dispuestas a quemarse las cejas estudiando su Biblia, preparándose, instruyéndose, porque no es una opción. Si estamos ocupados en estas cosas, significa que realmente entonces, cuando deseamos, cuando oramos, cuando testificamos y cuando nos comprometemos profundamente en el conocimiento de Dios, en crecer en el conocimiento de Dios, es ahí cuando realmente hay una persona que tiene celo y anhelo en su corazón y un celo genuino por Dios. Pablo le escribe a Timoteo en su última carta, se está por morir decapitado y le dice: tráeme los libros. ¿Ven la importancia? Romanos 10, versículo 4. Dice: ¿por qué? Ahí Pablo empieza a dar el por qué están equivocados. ¿Ven? Pablo estudia profundamente y ahora, como él sabe, encuentra en la palabra, da el argumento de por qué están errados. ¿Por qué? El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ello. Pablo les da el porqué de su equivocación. Ahora, nos tomamos el trabajo de ir y explicarle a las personas dónde está su error y por qué están equivocadas. El fin de la ley es Cristo. Si alguien quiere salvarse por guardar la ley, debía cumplir con todos los requisitos de la ley. La justicia que es por la ley siempre va a hacer que en algún momento desistamos, que abandonemos. Porque siempre va a haber algo que no vamos a poder cumplir. Y nos va a llevar a que claudiquemos. ¿Recuerdan al joven rico? ¿Recuerdan lo que él le dijo al Señor? He guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Y el Señor no le dijo: mentiste. Ahora el Señor, ¿qué hace cuando ve una persona que cree que puede salvarse a sí mismo por sus obras? ¿Qué hace el Señor? Le añadió un mandamiento más. ¿Así? Bueno, andá y vende todo lo que tenés. Eso hace la ley. Cuando una persona viene ante Dios con esa actitud de creer que Él mismo puede ganarse su salvación, Dios le muestra otro mandamiento más. Y otro, y otro, y otro, y otro. Seguí participando. Uno le dijo una vez: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Otro que viene con sus fuerzas. El Señor lo miró y le dijo: así el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen cueva, pero yo no. ¿Te animás? Lo voy a pensar y vengo. Uno dijo también: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero te pido, ¿me aguantás que voy y entierro a mi papá? Él quería acomodar su vida, organizarlo todo, ir con la herencia en el bolsillo, con la platita acomodada y decir: bueno, ahora sí. Y el Señor le dijo: mira, no es tu tiempo, no es tu fuerza, no es tu seguridad económica. Deja que los muertos entierren a sus muertos y vos venís y seguime. Pedro creo que es todo
lo que el hombre que se quiere justificar a sí mismo puede llegar a hacer. Él le dijo, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. ¡Wow! Y Jesús le dijo, mira Pedro, hoy el gallo va a cantar sobre tu vergüenza. Cada vez que el hombre cree que puede ganarse la salvación por alguna obra, erra terriblemente. Terriblemente. Y esa constituye la gran razón por la que los hombres se alejan de Dios. Y esta es, en resumen, la razón de por qué las personas no son salvas. Todas las religiones del mundo dicen que tiene que hacer el hombre o qué debe hacer el hombre para ganarse la salvación o para acercarse a Dios. Tenés que orar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y ninguna puede hacer que el hombre sea salvo. Pero el cristianismo es completamente distinto. El cristianismo dice, no hay nada que puedas hacer. Así que, como no hay nada que puedas hacer, es que Dios mismo lo hizo por vos. Y debemos solamente creer en eso. Si en algún rincón del corazón creemos que merecemos nuestra salvación, siempre habrá una nueva ley que debamos cumplir, una nueva valla que debamos saltar. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. Nos lleva a que deseemos a Cristo. Nos lleva a que busquemos la gracia. ¿Por qué? Porque nos desahuciamos. Decimos, no lo voy a lograr. El fin de la ley es que nos veamos totalmente incapaces. Y eso es lo que dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. Dice, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero insistimos, por alguna loca idea, insistimos en que podemos hacerlo con nuestros propios medios. Y esto es, imagínense esto es como una idea que estuve pensando, ¿no? Imagínense que hay un hombre que va preso porque cometió un delito y tiene que pasar toda su vida en la cárcel. Lo condenaron. Pero este hombre dice, bueno, voy a ir a la cárcel y me voy a comportar muy bien y voy a ser un ejemplo para todos. Y de hecho va a la cárcel y se comporta bien. Y entonces allí lo condecoran con el premio a la mejor conducta dentro del presidio. Pero ¿saben? Esa buena conducta no lo puede sacar de la cárcel. Así que podemos hacer muchas cosas buenas, pero nunca vamos a poder salir de la esclavitud del pecado si Cristo no nos liberta. Y necesitamos que alguien venga y le diga al juez, vengo no solamente a pagar su fianza, sino que a cumplir la justicia que él debe cumplir. Sácalo, voy a estar yo en su lugar. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Y eso es lo que debemos creer. Eso es el Evangelio. No es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza. Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así.
El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, subiré al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Saben qué Pablo está usando para explicar este punto que viene desarrollando de que no es por obra? Él usa una postura que se llama ilustración, y él describe o personificación. Él hace que la justicia empiece a tomar vida. Entonces dice, la justicia dice, es como que la justicia toma atributos humanos y empieza a decir algo. ¿Entiende lo que le quiero decir? Pero en contraposición de lo que la justicia dice, porque la justicia habla, transmite una palabra, él dice que la ley solamente escribe. La justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Y esto llevaba a las personas de inmediato a que recuerden cómo recibieron la palabra, cómo recibieron la ley. ¿Recuerdan? Recibieron la ley de la mano de Dios escrita en piedras. Y la recibieron lejos, a los pies de una montaña que humeaba. Lo más alentador que decía esta ley, este monte que aterraba a los que se acercaban, lo más alentador, lo más bueno que decía era esto: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo más alentador, lo más cercano, lo más amable. Y no era algo dicho personalmente, era algo escrito. No hay nada más frío que te llegue una carta documento. Dice, pero ¿y el cariño dónde está acá? No, no hay lugar para el cariño. ¿Le pasó? Dice, pero no pensaron en mí. No, no puedo pensar. Esto es una carta, no hay nada. Y esto es lo que decía la ley. Distancia, exigencia, demanda. La justicia solamente escribe. La justicia de la ley solamente escribe. Ahora fíjense qué distinta que es la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe no es algo escrito, sino es algo dicho. Y dice, y empieza como a alentarlo, como diciendo, no te preocupes, no te desalientes. Si no pudiste cumplir con todas las demandas, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Saben? Si había una sola obra que los hombres pudieran hacer, que sea realmente efectiva para salvación, era que los hombres suban al cielo para hacer bajar a Cristo. Pero primero tenían que llegar hasta allí. Y luego tratar de convencerlos, de convencer a Cristo de que deje su trono y que bajara a vivir entre ellos, que tomara un cuerpo y que muera horriblemente en la cruz. Pero si ellos podían convencerlo, no podían convencerlo, iban a tener que forzarlo, obligarlo. ¿Entienden? Eso es lo que está diciendo. Pero le dice, bueno, ustedes no pudieron hacerlo, así que Cristo descendió. Así que no estén tristes.
Y esta es la noticia del Evangelio. Ustedes no podían hacer nada para que Cristo descienda, pero Él voluntariamente lo hizo. Lucas 2:10 dice: porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El Verbo se hizo carne. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo fue creado de Él. El mundo estaba. Para ustedes no era posible hacer que Él descienda, pero Cristo lo hizo. Pero ¿saben? Tampoco hubiera sido posible que los hombres saquen a Cristo de la tumba. ¿Cómo harían para levantar a Cristo de entre los muertos con sus fuerzas? Pero la justicia que es por la fe le dice a los hombres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, y no con sus fuerzas. Y ahora nos dice: ya no es imposible. Todo lo que no podías lograr, todo lo que no podías alcanzar, ya no es imposible. Solo debes creer en la buena voluntad y en la buena predisposición de Dios de hacerlo. Solo debes creer. Y esa es la palabra de fe que predicamos. Dice Pablo, esa es la palabra de fe que predicamos. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia, no otra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo hizo. Así que como Dios lo hizo, ahora llama a que todos los hombres se arrepientan. Y habiendo pasado por alto el tiempo de su ignorancia, dice Pablo, ahora manda a que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Dios llama a que todos los hombres dejen de cometer el pecado más ofensivo que podemos cometer contra Él. Y el pecado más ofensivo que podemos cometer contra Dios es no aceptar que no podemos hacer nada para salvarnos. El pecado más ofensivo contra Dios es no querer dejar de lado nuestra soberbia y nuestra arrogancia. Algunos dicen, cuando esté bien iré a Dios. Ahora no, voy a arreglar yo las cosas y después voy a ir a Dios. Eso es un pecado horrible. Cuando deje mi vicio, iré a Dios. Cuando pase esta depresión, iré a Dios. Eso es igual a decir, cuando me salve a mí mismo y logre lo que quiero, voy a venir delante de Dios para que Él me ponga el visto. Y me bendiga por lo que hice. Pero la justicia de Dios dice, ven a Cristo como estás, ahora, hoy.
Ven a Cristo ahora. Cree de todo tu corazón en aquel que descendió del cielo para morir en la cruz horriblemente, cargando por ti tus pecados. Pero que al tercer día resucitó venciendo a la muerte. Cree solamente, cree y nada más. Debes venir a Él y creer. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy creyendo? ¿Cómo yo sé que soy salvo? Versículo 9. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que se necesita para ser salvo es lo siguiente: creer que Jesús es el Señor. La correcta apropiación de la salvación es un conocimiento intelectual más la aceptación personal de este conocimiento. El conocimiento es necesario. Es necesario que se conozca la verdad de Cristo, pero no es concluyente, porque hay gente que conoce mucho, pero no acepta y no se somete a esa verdad. Ayer salía del trabajo y se me acerca un chico y tuve que sufrir su evangelismo, padecer su evangelismo. Viene con una cartita, me dice, tomá, escanealo y te va a salir un troquel y completalo. Ese fue su evangelismo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está la obra del Señor descendiendo a los hombres? ¿Dónde está la obra? ¿Dónde está el conocimiento de presentar a Cristo muriendo horriblemente por nuestros pecados? ¿Dónde está la obra de testificar y decir que Él resucitó, siendo aprobado por Dios? ¿Dónde está el evangelio que nos llama al arrepentimiento y a que nos volvamos a Él y aceptemos su señorío? ¿Dónde está? En un troquel. Donde el centro es tu necesidad. ¿Tenés algún pedido de oración? Vamos a estar orando por vos. Si necesitas bendición, marque 1. Si necesita salud, marque 2. Si necesita prosperidad económica, marque 3. Odio ese evangelio. Lo odio. Eso no es el evangelio. Es una aberración total. Es horrible. Porque denigra a Cristo. Ahora debemos confesar y debemos aceptar públicamente el señorío de Cristo. Algunos dicen, no, yo lo acepté en mi corazón, ahí solito para mi pieza, para los míos. No puede haber una confesión reservada para lo íntimo. Cuando una persona aceptaba a Cristo, venía delante de la iglesia y de todos sus conocidos y decía, Cristo es el Señor. Y lo metían en el agua y decía, muero a mi antigua vida y ahora vivo para Él. Todo el mundo sabía qué estaba haciendo. Y eran expuestos, eran denunciados ante el imperio. Y venían los soldados y le decía, ven, toma el incienso, tira por César y di que César es el Cristo. Y decía, no, porque yo creí que Cristo es el Señor. ¿Estás dispuesto a ir a las fieras? Voy a las fieras. ¿Estás dispuesto a morir horriblemente y que tu familia sea destruida? Estoy dispuesto. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que la confesión del Evangelio es algo que va a ser algo para nosotros y nadie más? ¿De dónde sacamos eso? No tengo ganas de evangelizar, no me siento bien, no tengo ánimos. ¿Qué es eso? Eso, ¿saben qué es? Humanismo.
donde las emociones gobiernan, donde lo que yo quiero importa. ¿Y saben qué es eso? Una evidencia de que el Evangelio no es el centro. Y la confesión era algo que se transformaba en una profesión. Vivían de acuerdo a lo que habían creído. Escribe el comentarista Pérez Millo, dice: los cristianos afirmamos ahora como entonces que Jesús es el Señor. Filipenses 2:11. Ningún otro ha sido exaltado a la suprema divinidad de ser Señor más que Jesús. Esta confesión producía conflicto muchas veces de alto riesgo en el mundo grecorromano. Muchos cristianos murieron por negarse a confesar que el Señor era el emperador de Roma, exaltando religiosamente a una condición divina. La misma dificultad estaba en esta confesión entre los judíos. Llamar a Jesús Señor era confesar a Jesús como Jehová. Y ningún judío que no hubiera creído verdaderamente estaría dispuesto a decir esta afirmación, título que solo se reservaba para Dios. Y que si alguno llegaba a osarse confesar esto, era lapidado. Así que es imposible que exista un cristiano que no confiese a Cristo. Es imposible. De hecho, Cristo dice que los que le nieguen, Él también los negará. Y si alguno se avergüenza de Cristo, dice: yo también me avergonzaré de Él en aquel día delante de mi Padre y de sus ángeles. No hay opción para el cristiano. Usted no se puede esconder. Usted es una luz que no puede ponerse debajo de la mesa. Pablo prosigue, Romanos 10:11, dice: pues la Escritura dice así: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todos. Lo importante de esta frase, de estos versículos, es la palabra todos. No hay acepción de persona. No hay una diferencia entre judío y griego. No hay diferencia. Todos los hombres son salvos solamente por creer. Y si alguno no cree, es condenado. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el que no cree tiene una sentencia de muerte eterna sobre él. Pedro, predicando en Hechos capítulo 4, dice: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que no existe privilegios con respecto a la salvación. Si no creemos en Cristo, estamos perdidos. Y fíjense qué aliento. Pablo le dice: el que cree en Cristo, primero, que no va a ser avergonzado. No importa quién sea. No importa de dónde viene. No es verdad esto que dice que el pueblo de Dios son los judíos y los demás estamos ahí. No.
Nadie que crea en Cristo va a ser tratado como una persona de segunda clase. Nadie. La Biblia dice que la iglesia y los salvos es la asamblea de los primogénitos. No hay segundas clases, son todos iguales. Pero Pablo le dice, el que crea no será avergonzado. El que crea será salvo. Pablo le está diciendo a las personas que el que nació de nuevo, el que creyó en Cristo, el que dejó de confiar en sus obras, creerá y va a perseverar hasta el final. No se perderá nunca. Pero si se pierde es porque nunca fue salvo. Los que creen hoy en Cristo deben ser reconfortados por la seguridad de la salvación. El que creyere en Él no será avergonzado, será salvo. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. El que cree en Cristo y que ha sido regenerado por Dios va a seguir creyendo hasta el final, porque el Señor lo sostiene. No es su fuerza, el Señor lo sostiene. Y alguno me dirá, ¿y dónde dice esto en la palabra? Juan capítulo 10 versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta a los que dicen que la salvación se pierde. Los que afirman que la salvación se pierde, deben afirmar también y deben explicar quién es mayor que Dios y quién es mayor que Cristo para abrirle la mano y sacarle a sus ovejas de la mano. ¿Hay alguno que pueda afirmar eso? El que cree no será avergonzado, será salvo. Para finalizar, ¿qué lugar ocupa en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestra oración, en nuestro testificar, en nuestros estudios, nuestra comprensión de la palabra? ¿Qué lugar ocupa el Evangelio de salvación? Debemos preguntarnos por qué hay gente confesando a Jesús y no viviendo a Jesús. ¿Por qué hay tanta gente poniendo condiciones para Dios al que le aceptaron como su Señor? ¿Por qué creemos que nuestras obras pueden hacernos justos delante de Dios? ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué estamos orando? ¿Estamos testificando? ¿Nos estamos preparando para mostrar en amor a los que nos rechazaron en dónde está su error? Nosotros nos comprometemos de todo nuestro corazón que la palabra, que el Evangelio afecte nuestras vidas. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Esta. ¿Usted creyó? ¿Usted confiesa a Cristo? Viva para Cristo.
Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque no podíamos hacer nada, absolutamente nada, pero tú nos concediste el don divino de enviar a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque aceptaste el sacrificio y lo resucitaste al tercer día. Y hoy nosotros, Señor, hemos escuchado el Evangelio y decidimos creer con todo nuestro corazón y aceptarlo. Creemos y lo aceptamos. Señor, vuélvenos personas con un anhelo genuino de vivir en tu Evangelio. Que nuestras oraciones y nuestro clamor estén centradas en el Evangelio. Que testifiquemos el Evangelio verdadero. Y que en amor, Señor, hablemos a aquellos que resisten. Danos de nuevo. Danos de tu amor. Danos de tu misericordia. En Cristo Jesús. Señor, oro para que levantes una iglesia viva, real, verdadera, llena de pasión, pero también llena de conocimiento, llena de amor y de verdad. Te ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hermanos, nos despedimos con una adoración.